Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una charla muy importante sobre las emociones que está en mitad de unos encuentros sobre el desarrollo de mi yo amoroso del 2016. También los vamos a ir viendo en orden, pero tiene unos ejemplos que nos tocan mucho, aunque no sean calcados, lógicamente, y vamos a ir directamente a uno de ellos sobre las emociones que gobiernan, las emociones controladoras, como las llama aquí. Ese es el tema de la charla. De hecho, él da ese sinónimo también de control y define las emociones que gobiernan, conversa sobre los tres grupos que hay de esas emociones y muestra cómo tienen un impacto grande, el mayor impacto en nuestras vidas, y enfatiza la necesidad de desarrollar un deseo en base a la voluntad, digamos, si traducimos literalmente aquí, para desarrollar la fe y liberar el terror. Vamos a ver que la fe y el terror son los grandes protagonistas de esta charla. Ya digo, vamos a ir directamente al caso, porque es un caso muy concreto de abandono de un padre en la familia, que ya indirectamente, con más o menos detalle, nos toca a todos los que últimamente estamos viendo estos vídeos, de los que tengo noticia, de las personas que estamos viendo estas cosas o algunas de ellas, ¿no? Entonces vamos a ir directos, ya digo, al minuto donde sale este ejemplo. Bueno, hay tres grupos principales de emociones. Vamos a ver aquí en el esbozo, es el que tenemos delante. Hay emociones globales y ahora lo veremos porque vamos a retroceder a la introducción, lógicamente, antes del minuto 21 o por aquí, 22-20, que es por donde más o menos empieza el ejemplo. Entonces, las emociones globales, pero también las emociones y creencias multi-evento y también las mono-evento, o sea, de un solo evento, single event. O sea, como por ejemplo, una emoción creencia del momento preciso, por ejemplo, de que un padre abandona un hogar, cuando eso es un momento único, ¿no? Que muchas veces pues hay idas y venidas o lo que sea, ¿no? Y los niños interpretan y luego vienen las madres interpretando también, proyectando no sé qué, no sé cuántos, todos esos líos. Es lo que van a tratar en un ejemplo muy rápidamente, pero a la vez con mucha sustancia para resonar ahí con nuestros propios casos más o menos similares, de un modo u otro. Bueno, por ejemplo, en mi caso no es que mi padre abandonara el hogar, es otra cosa muy diferente. Él quería ayudar, pero las condiciones eran bueno, muy liosas. Eso lo comentaríamos si hace falta, pero no viene a cuento. Pero bueno, ¿qué es? Vamos a ver un ejemplo de emoción creencia mono-evento, o sea, relativa a un único evento. Vamos a ver un chico valiente que va a exponer aquí su caso, que ya lo ha comentado con Miller. Vamos. Single event negative emotion might be something like Es Daddy left home when I was little. Por ejemplo, esto podría ser una emoción de monoevento, digamos. Papi me abandonó cuando era pequeño. Single event, Dad left home. Un único evento. It has some negative consequences on us emotionally. We might then believe that Daddy left home. Y puede tener algunas consecuencias emocionalmente en nosotros. Podemos creer que el padre nos abandonó porque no nos quería. O lo que sea. That might not be the case, but podría no ser el caso. or it might be the case. O podría ser así también. Eso podría ser correcta la creencia. Pero y mucha cantidad de estos eventos únicos comportan emociones que llevaremos durante toda la vida a veces. Okay. So there's the three groups. Aquí acaba de presentar los tres grupos, que ahora volveremos a ellos. Y ahora vamos a ver este chico Jared. Thanks, Jared. I just had a question with that example. Mm-hmm. Like if your dad left home
Es un ejemplo, es una pregunta sobre ese ejemplo, como cuando tu padre deja el hogar. Y le pregunta, ¿eso es un evento único? ¿No es como si te afecta toda tu infancia? No, le dice Miller rápidamente. O sea, como que echas en falta esa interacción. No, dice Miller. O sea, si afecta a tu entera infancia es por la manera en que está la persona que permanece ahí contigo. O sea, la manera de ser de la persona que permanece contigo. O sea, si la persona que permanece, tu madre en tu caso, si está airada con ese tema y conserva cosas sobre ello y está enfadada con el hombre, muy enfadada todo el tiempo, esto va a tener un efecto severo en ese niño. Pero si la persona que permanece contigo todavía o sea, si aún ama al niño, la persona que permanece, y incluso aunque el padre ya no visite más al niño, o sea, se le podría decir simplemente cosas de eso, pues simplemente quería abandonar el hogar, él y yo teníamos grandes discusiones, no era el plan, no podíamos resolverlo. Pero lo que pero muchas veces el motivo por el que los padres abandonan y no vuelven al hogar es muchas veces por cómo sigue como el modo de permanecer la madre ahí, o sea, cómo está, o sea, la actitud de la persona que permanece, la madre, y su actitud hacia el evento. O sea, fijaos, no tenemos que confundir el evento en concreto con la actitud sobre el evento que tiene la persona más influyente en el hogar en ese momento sobre el niño, ¿no? Y la actitud y sus proyecciones hacia el niño. Y eso es, por cierto, un evento del otro tipo. Si hay hemos visto 3 tipos, global, multievento, pues eso es un multievento, ¿no? Todo el rato, la madre con cierta actitud. O sea, es la actitud de la madre la que está reforzando una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es el evento múltiple de emoción. El padre dejando el hogar es un evento único. Interesante, ¿eh? O sea, y si tú tuvieras valía, si tuvieras un sentimiento de valor propio, digamos, de worth, de esa valía propia, como niño, no te perturbaría en absoluto ese evento único, esa emoción, evento emocional, no te molestaría. Hay otros para ir rondando, hay otros hombres por ahí. Quería irse, pues se va. Ya, puedes verlo, dice, bueno, más o menos, dice el chico. Es difícil verlo cuando estás en ello, ¿verdad? Porque es una situación que, para aclarar a toda la gente, esto te ha sucedido a ti concretamente. Y muy a menudo pensamos que es eso, ese evento de que la persona se vaya es lo que está causando todo el problema de la vida continuamente. Pero en realidad el reforzamiento de la creencia usualmente no tuvo lugar debido a la persona que se va. Está en realidad impulsado por la persona que permanece, esa creencia, ese reforzamiento. Y tu padre abandonó porque tu madre tenía relaciones incestuosas con hombres más jóvenes. Aquí se puede referir simplemente a psicológicamente, quizás incestuosas con hombres más jóvenes, y porque ahora veremos. O sea, como ya te he comentado en tu caso, aquí hacen un pacto de palabra de que aquí todo puede ser público. Entonces aquí, como ya hemos comentado tú y yo, además, ahora lo saca ahí al público. No sabemos hasta qué punto ya todos estarían enterados.
como ya te he señalado en tu caso, o sea, para concretar más, no sé si para concretar más el caso de, porque a lo mejor ha dicho, tu madre tenía relaciones incestuosas con hombres más jóvenes, o sea, se supone psicológicamente, o que no quería decir directamente que era su caso ese, pero ahora ya va directo y dice, o sea, tu madre tuvo ese tipo de relación contigo, quiere decir que ella estableció una relación emocional, cuidado, incestuosa, que esto es súper, súper común ahora, yo creo, en muchas madres solteras y todo eso, ¿no? De varios tipos, ya sea con hijos, con hijas, aunque no sea incestuosa, digamos, de toda esta sustitución de afección, de afecto, de no sé qué, proyecciones, las penas, las iras. Esto es tremendo, ¿no? El lío que hay montado y nadie, bueno, sabemos cómo tratarlo, ¿no? Normalmente. Entonces estableció, le dice, una relación contigo. O sea, cuando tú llegaste, y eso probablemente cambió la relación con el padre, de ella con el padre. O sea, tú realmente no sabes por qué él dejó el hogar. Bueno, y es que en realidad, y ella no te va a decir la verdad sobre eso, porque tampoco sabe la verdad. Ella, tu madre, tampoco sabe el por qué él se fue. Ella te puede decir lo que cree, que es la verdad sobre eso, sobre ese evento. Y eso está impulsado por sus adicciones, al no verse satisfechas por las adicciones de la madre con respecto al padre. Y su ira hacia ello. Y esto es un evento múltiple emocional proyectado, una emoción de evento múltiple proyectada hacia el niño. Una y otra vez, y una y otra vez. Durante años y años. Y eso va a tener, claro, un efecto enorme en ti. O sea, imaginaos, ¿no? Que las adicciones emocionales de proteger un miedo, de que las relaciones estamos en eso, ¿no? Que el egoísmo, recordemos, lo definimos, al menos parcialmente, pero es una definición clave, como eso, yo te usamos al otro para que para nosotros no tener que sentir un miedo. Un miedo a qué va a ser de mí, no podré sostenerme, mantenerme, no sé qué. Para no sentir ese miedo como un niño pequeño y traspasar y ver las emociones que haya más debajo. Y eso, para no desarrollar una fe realmente en nuestro yo real, en la vida, en Dios, todas esas cosas utilizamos a los demás. Entonces esas adicciones, al no verse satisfechas por el padre a la madre, no sabemos si antes ya de nacer el niño o si en ese momento bueno, pues eso, entonces esa insatisfacción de la máscara pues afecta. It's what happened as a subsequent result of Dad leaving in the family after that point in time. O sea, es lo que sucede. Entonces lo importante de lo que sucede es lo que con el efecto de ese abandono en la familia a partir de ese momento. And that was carried on by your mother, not your father. O sea, en ese momento lo que sucede con ese abandono lo lleva tu madre. And this is where most of you don't see that actually some of you sort of really angry with your dads when actually. O sea, y ahí es donde muchos de nosotros no comprendemos que, o sea, decimos que estamos ahí enfadados con el padre, no sé qué. Pero en realidad, pero es tu madre la que ha creado esa cantidad de emociones de evento múltiple y el padre solo creó una. Muchos pensáis, tengo que tratar con lo de mi padre, con lo de mi... Esta situación se resolverá entonces cuando trate con lo de mi padre y nunca se soluciona, sin importar cuánto trates con ello, porque el problema está en que no viene de tu padre, sino de tu madre.
address that, then Y eso es lo que tienes que tratar. Y si no lo things won't tratas, change. no va a haber cambio. Got everything up. It feels so much like it was my dad. O sea, él dice, el chico, es que se sentía tantísimo que era realmente mi padre el asunto. I know what it feels Le, like. le I know what it exclama. feels like. Sí, el Miller dice, sí sé cómo se siente. Pero The reality is, la realidad es, you'll come to process some emotion at later stages. llegarás a You'll procesar realise, algunas wow, emociones en etapas posteriores y te darás what cuenta I've de, got going on with my mum is a lot wow, bigger no, esto es lo que than what va, I've got going on with lo my que dad. está sucediendo con mi madre es lo gordo. Es más grande Because dad que wasn't lo de padre, porque lo del padre no es, porque el padre no estaba ahí. going on with dad was that he wasn't there. Lógicamente tiene que ser así, pero no estaba ahí. I see mothers doing this all the time. Pero es que veo que las madres lo hacen todo el rato. Es lo siguiente. Daddy left because of the child. Están reforzando en el niño que el padre se fue debido al niño. Or daddy left because he didn't love the child. But really, O que el padre se fue porque no quería al what niño. the mother's doing is avoiding her pain that Y en lo que están haciendo en realidad las madres es evitar su dolor daddy left, de que se marchara el padre, that she wasn't the one he wanted. y sintiendo que ella, y las madres sintiendo que ella no era la que era querida. And they're just reinforcing that pain upon the child. O sea, que ella no era querida. Y eso refuerza el dolor en el niño. Over again, historically. Particularly in Western societies. Eso lo veo sucediendo continuamente y particularmente en las sociedades occidentales. Es impactante. And the children grow up feeling that dad's the one that's the bother. Y el chico, los niños nacen creyendo eso, que el padre es el asunto, When actually, cuando en realidad it's the mother's rage-based emotions projected at the whole family that have y en realidad es las emociones de la madre relativas a la ira proyectadas a toda la familia, caused the multiple event-based emotions in the child. las que causan las emociones de evento múltiple en los niños muchas veces, ¿no? And as I say, like, the reality is both of your parents could leave. Y como suelo decir, Sense of worth. los dos padres podrían marcharse. Y si tú tienes un sentido de valía, Bother you at all. no te perturbaría en absoluto eso. So someone didn't give you a sense of worth. O sea, alguien no te dio el sentido de valía. Right? No, I suggest that Y te sugiero can't give you a sense of worth if they don't have one themselves. que gente que no tiene ningún sentido de tal cosa no te pueden dar eso, claro, ellos mismos, pero That's a part of that process, but eso forma parte de su proceso, pero a fin de cuentas terminas viendo que puedes procesar todo lo que tú quieras sobre tu padre, pero es muy probable que no vayas a... Vamos a volverlo a poner un momento. No, es muy probable que no te vayas a librar de este sentido de no valía con respecto a lo de tu padre, a menos que empieces a mirar a las actitudes de tu madre hacia tu padre. Tienes que considerar esas actitudes de la madre hacia el padre. Le da las gracias, pero aún no ha acabado. So single event, and that's why I raised that particular single event-based emotion, because it's Y por esto es que he planteado el tema de las emociones de evento único. one of those things that I see a lot of people going, Porque es una de esas cosas que veo que mucha gente está con ellas, ¿no? Manejando. Mi padre se fue. No sé. Cuando era pequeño, eso me ha impactado enormemente en mi vida. No, eso no es la cosa que ha tenido el impacto enorme, sino las emociones de la gente que permanece, que es cuando son proyectadas hacia ti, son ellas, esas emociones. Emociones sobre ese suceso, ¿no? Como hemos estado viendo. Vamos a ponerlo otra vez y lo oímos un poco. Emotions of the people who stayed and what they projected at you that has had by far the largest impact upon your life.
Esas son las que tienen mayor impacto, por mucho. Those emotions are very bad, Y son muy malas esas emociones. very hard to address. Muy difíciles, quiero decir, de tratar. Stays as the person you think you love. Porque la persona que permanece es la persona que piensas que amas And you think that's the person who loved you. y piensas que es la que te quiere. It's very confusing. Y es todo muy Very confuso. confusing. Yeah, very hard to address. So, Es muy confuso y es muy difícil de tratar. Y aquí el chico ya está teniendo una liberación de una pena más profunda, como vemos. you know, this is where understanding these emotions is a bit tricky because Y aquí es por lo que entender estas emociones es un poco, tiene truquillo, we often think porque a one menudo thing when pensamos actually it's the other que es una cosa y en realidad es la otra, claro. to our situation. En cuanto a nuestra situación, claro. Okay, so we're right up to there. So we can get those things. No more questions about it? ¿Todo bien hasta aquí? You want ¿Más one last preguntas? one? Then we can move Y vamos a seguir con este tema. I'm just wondering what the emotion is happening when, historically speaking, women keep the children, and that it's very rare that when a man and a woman separate, that a man has the children, so a woman. Well, again, it depends what country you're talking. Entonces está planteando las diferencias en qué pasaría si si los hombres se quedaran con los niños y todo eso es lo que vamos a hablar ahora. About if you're talking about the Middle East, it would be complete. O sea, porque por ejemplo depende de las diferencias culturales todo ese tema y dice si hablas del Medio Oriente The opposite. sería lo opuesto. You know, obviously in Western society that's the case. Porque obviamente en la sociedad occidental Every country is el caso es el que vemos, ¿no? different based Pero on cada its país es own diferente emotional injuries en base a las emociones, a las heridas emocionales sin sanar of the country, the society del itself. país. So in Eastern countries generally, En los países del Oriente normalmente es el hombre el que conserva a los chicos, los niños, the female, if no la the mujer. leaves. Si la mujer se va. And so it's very hard for a woman to leave the family under those Y por eso es muy difícil para una mujer abandonar una familia en esas circunstancias. She's not only leaving, Porque no solo abandona al marido, sino a los niños. right? In Western society, En las sociedades occidentales women take the children than es más aceptado que las mujeres se lleven los niños que los hombres lo hagan. Y de hecho, como veis, pues las leyes y los gobiernos pues están ahí, haciendo leyes concretas they believe the mother is more loving than the father, para eso y creen que la madre es más amorosa que el padre, which is also incorrect. que también es incorrecto. Right? So, you know, at the end of the day, none of us should have any problems with anybody looking after anybody. Así que a fin de cuentas, nadie deberíamos tener problemas con que cualquier persona pueda cuidar de cualquier persona. But you know, Pero we're so tied into this family estamos muy concept. firmes en esos conceptos de la familia. We have this concept in our Tenemos mind en that esta our children, they belong este concepto, como ya hemos visto muchas veces, ¿no? Ahora lo va a comentar otra vez, pues que nuestros niños pertenecen a to nosotros. us. So in say Jada's situation, O sea, en Yada, se llama Yada, un nombre muy raro. No Jared, que he dicho antes, Yada, pone ahí en el rótulo. if Si you este had chico- a proper loving authority around, Si tuvieras una autoridad amorosa apropiada en torno a ti, he would have hubieras- been taken away from si hubieras tenido en tu infancia, both parents. se te hubiera retirado de los dos padres. So in the spirit world, O sea, en el mundo Jada grew up espiritual, without Yada hubiera crecido a mother or father, sin madre but ni with a padre, beautiful, pero con loving person who alguna just persona taught him to love him. amorosamente, bellamente amorosa, Taught him to care for himself and que hubiera cuidado taught him de that él both mum and dad have got issues with love, and y le hubiera contado que tanto mamá como papá tienen problemas con el amor taught him that they were both wrong. And y que ambos están equivocados al respecto. that's what would have happened. And he might not have seen them for Y quizá 50 years, 100 years, 200 no le hubieran vuelto a ver después de
15 años, 100 años, Years after they passed, Después after de- they worked out their issues of love. después de la muerte, pues porque solo lo hubieran visto después de ese tiempo, después incluso de la transición, hasta que resolvieran esos padres sus asuntos con el amor, lo que fuera. Y no habría nada malo con eso. Nadie en el mundo del espíritu vería algo equivocado ahí. On Earth, we have major meltdown about that. Claro, en la tierra nos pondríamos como locos con eso, ¿no? Oh, they've been Ah, taken away from their mother. Les han quitado a la madre, a este niño le han retirado. Oh, And so forth. It's better to o be al with padre, your mother. es mejor estar con la madre. Tristan is working as a social worker. Tristan, el hijo mayor de Miller, está trabajando de trabajador social In Kingaroy. Tristan, por ahí en my un, oldest son. en un pueblo de por ahí, Kinnaroy, algo así he dicho. And he says frequently, like, the authorities believe that it's best to leave the child with the parent, no matter. Y las autoridades él constata que creen que es mejor dejar al niño con algún de los padres y sin importar cómo sea What the circumstance is. la circunstancia, Circumstance is major violence or sexual abuse. salvo que la circunstancia ya sea de una violencia extrema o de un abuso sexual. And that Y this esa, has got to change, right? eso tiene que cambiar, si es que alguna vez vamos a cambiar la cantidad de daño que se hace a los niños. So yeah, it's completely different. in Así the que spirit sí, world. es completamente diferente en el mundo del espíritu. Like in Jada's case, his mother has a huge amount of anger and rage O sea, en el caso, por ejemplo, de Yada, de este chico que está llorando ahora, pues en la madre tiene una enorme cantidad de ira hacia los hombres, towards men, rabia, and has groomed him to become her ideal man. Now that y le está ahí mimando, digamos. O sea, aquí le ha estado acicalando, digamos. Creo que era esto. Vamos a mirarla mejor y así descansamos un poco. Sí, le ha estado como preparando, arreglando, groom, para que sea su hombre ideal, el niño. O sea, fijaos, esto inconscientemente, claro, o sea, ella funciona ahí, lo que pasa es que está todo el rato, en realidad, esa emoción y esas proyecciones, o sea, no hay nada inconsciente en realidad, pues no queremos darnos cuenta, estamos ahí viviendo en la máscara, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Todo el rato preparando para que sea el hombre ideal, en vez de ver, lógicamente, nosotros hacemos eso con las adicciones emocionales. Estamos en la máscara, para lo que hemos dicho, somos egoístas en ese sentido. Hacemos un contrato, incluso lo malo con los hijos, que los hijos, así, el contrato de no ver el yo real, pues se aprende desde muy, pues eso, se impone en los hogares, igual que nos lo han impuesto a nosotros. Pero la madre en ese momento pues está haciendo eso mismo, ¿no? Para no profundizar y poder ser su yo real, pues está en una adicción emocional, ¿no? En ese egoísmo, es decir, yo te uso a ti, el hijo, no para que descubras tu esencia y la regales al mundo y a mí, y yo puedo encima al ver tu ejemplo crecer más y traspasar emociones más profundas en mí y ir a mi yo real también, como madre, como padre, no, sino para hacer ahí eso, voy a hacerte el hombre ideal, voy a no sé cuántos. O sea, fijaos, ¿no? Es una locura. if not more damaging than daddy just leaving. Does that make sense? So like Vamos a ponerlo un momento. Jada's case, his mother has a huge amount of anger and rage towards men and has groomed him to become her ideal man. Now that is just as damaging, if not more damaging, than Eso es igual de dañino o incluso más daddy just leaving. que el padre simplemente yéndose. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Así que this is why I'm saying he would have been removed from both parents. eso es por lo que digo que hubiera sido eliminado o sea, le hubieran quitado los dos padres si hubiera sido amoroso, alguna autoridad amorosa realmente. Would it be even more damaging for the child, for the son, when the mother is deep down in her soul angry with the father, Yes. but pretends
to be O sea, y ahora pone el caso de cómo sería una madre que está en realidad muy airada con el padre, en un caso así, pero to talk positive about finge hablar positivamente finds good things sobre el padre y le habla positivamente a los niños sobre el padre. confusing. Yeah, because Y on dice Miller, muy confuso eso. one hand he's receiving all of this anger towards the male gender, of which he is. Porque por un lado el niño estaría recibiendo toda esta rabia contra el género masculino que él tiene, And at the same time getting all of the words. y al mismo tiempo está teniendo todas esas palabras de negación, ¿no? Está confundido sobre esa ira, entonces, de la mujer. ¿Cuándo está la mujer airada? ¿Cuándo no? Y no tienen forma de medir eso. Y para colmo, está realmente airada. Entonces pero no está dispuesta, o sea, a reconocerlo con el niño y le está mintiendo. Entonces, y no puede decir nada porque le está diciendo al niño que no tiene esa ira. O sea, que es una cosa muy confusa, una situación. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso que en el mundo espiritual sería retirado de los dos padres en esas circunstancias. Si el chico quisiera irse, algunos niños no. Pero si el niño está dispuesto, están dispuestos. Pero si el niño está dispuesto, y la verdad es que la mayoría lo está, dice, porque odian ese tipo de circunstancias, serían retirados de ambos padres. ¿Tiene sentido? Vale, pues ahora irán a la segunda parte de la charla, pero nosotros vamos a ir al principio. Está definida bastante bien en dos partes. Bueno, aquí mucha paciencia, por favor, y ya. When I was quite young in the first century, I realized that the majority of people didn't understand themselves very much. You could, I suppose, call them also controlling emotions. Supongo que también las podemos llamar, aquí las ha puesto ya el título, emociones que gobiernan o controladoras, o que controlan. Controlling, o también aparte de governing, como se diga. Cuando era muy joven, en el primer siglo, me di cuenta de que la mayor parte de la gente no se entendía a sí misma para nada. En particular, no entendían cómo algunas veces simplemente una o dos emociones, si las trataran, si fueran tratadas esas una o dos emociones, cambiaría toda su vida. Y como resultado de ello también me di cuenta a través de todos estos 2000 años pasados que la mayor parte de la gente llega al mundo espiritual last couple of thousand years that people get to the spirit world, it's the same. Most people don't notice that if they had a scientific way. O sea, pasa lo mismo con la gente que llega al mundo del espíritu. No se dan cuenta de que si tuvieran una manera científica, digamos, un método científico, un enfoque así para las emociones, probablemente, en primer lugar, lo que harían es tratar las emociones que controlan la mayor parte de su vida. Y lo que noté que hacéis la mayoría de vosotros es que tratáis con las emociones que encontráis que es más fácil tratar. Lo hacéis primero con ellas. Y eso es muy, muy contraproductivo, en realidad. Porque las que elegís tratar, ese tratamiento tendrá como son esas emociones más fáciles, tendrán menos efecto en vuestra vida. O sea, no vais a ser capaz de medir una gran cantidad de cambio positivo al tratar solo las emociones que preferís tratar. ¿Tiene sentido?
Y esto es lo que, como ya he dicho, he notado a lo largo de mi historia, que la mayoría de la gente prefiere tratar emociones concretas porque, de hecho, estas emociones son las que ellos creen que son capaces de tratar, que pueden lidiar con ellas, sin entender que así no están teniendo mucha fe en Dios, o sea, en el sentido de que Dios te hizo el alma, que vamos a ponerlo otra vez, que esto es importante. Without understanding or having faith in God that actually no, God made your soul to be able to cope with anything. Eso, que Dios hizo el alma capaz de lidiar con todo. No se tiene fe en eso, entonces. Entonces hay muchos problemas ahí al no entender que hay ciertas emociones que tienen un impacto grande y que pueden tener ese gran impacto en el resto de tu vida si las tratas primero. Si las tratas ya, vamos. Y el hecho de poder desarrollar las cualidades necesarias para tratar este tipo de emociones va a tener mucha importancia para tu vida. Y mi sugerencia es que paséis mucho tiempo con este material, de este tema de las emociones que gobiernan y todo lo que vamos a ver ahí. Porque es muy simple de entender, es como lo percibo, pero mucha gente normalmente encuentra muy difícil poner en acción. Pero si la pones en acción, hay efectos relevantes en tu vida en muy breve periodo de tiempo. Así que vamos a comentar esto, lo que queremos hablar sobre las emociones que gobiernan. Lo primero que debemos entender es que hay tres tipos diferentes de emoción. Las he llamado grupos, no tipos. Ya vimos que eran las globales. For want of a better word, these are... A falta de una mejor palabra, dice, pues eso, globales. Emociones globales. Not referring to the globe. Claro, no me refiero con ello al globo. Me refiero a que son las que existen dentro de alguien y las llamo, porque es que en realidad no puedo llegar a una mejor palabra porque no tengo la suficiente comprensión del lenguaje inglés, o sea, el dominio del lenguaje inglés para encontrar una palabra más sofisticada, pero este tipo de emociones son esas que si las cambias, hay un cambio significativo en tu vida desde ese mismo momento para toda tu vida. Esas emociones usualmente son multigeneracionales, en otras palabras, se pasan de generación en generación. Fijaos, por eso aquí también aparece lo de múltiples eventos. Curiosamente, vamos a ver. Durante largos periodos de la historia. Esto quiere decir que todo el mundo en la sociedad las tiene, todo el mundo actúa en base a ellas. En cada uno de estos grupos de emociones tenemos el lado positivo y la expresión negativa. Vamos a dar ejemplo de una emoción global que es positiva. Lo hacemos primero eso. Aquí tenemos, por ejemplo, las ha llamado loving, amorosas. La emoción de fe es esa. Es un ejemplo.
Si desarrollas la fe, and particularly faith in God and God's y particularmente la fe en Dios, en la bondad de Dios y en las leyes de Dios, encontrarás que eso tiene un efecto positivo en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Tus decisiones cambiarán en cada uno de los aspectos de tu vida, en cada uno. Simplemente al desarrollar esa única emoción global positiva. Uy, hay que decir que luego van a poner ejemplos no tan largos de tratamiento como el de Chico de Yada, pero va a haber ejemplos también que nos tocan muy de cerca algunos casos de esta confusión de cómo se da en las familias. O sea, ahora les pregunta, ¿veis cómo es así? O sea, que cada evento que os suceda en vuestra vida vais a estar ahí, pues siempre confiando en Dios y no cayendo en el cinismo. ¿Veis cómo eso puede tener un efecto positivo en todas las decisiones y elecciones que hagáis y un gran impacto en vuestra vida conforme sucede eso? O sea, vamos a ver el ejemplo de una negativa global de estas. Aquí le llama unloving, no amorosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Dios no existe. Vivir en el terror. Aquí pone a evitar la experiencia emocional del terror a toda costa, a toda costa. O sea, porque toda decisión que hagas está basada en el miedo. Toda la relación en que te metas, toda se va a basar en evitar la emoción de terror. Todas las relaciones en las que entres, decisiones. Y eso, claro, va a tener un efecto negativo enorme en toda tu vida. Toda la decisión que haces siempre se considera el miedo primero. O sea, que no puedes ni siquiera estar abierto a ni considerar siquiera todas las oportunidades, mientras el miedo sea lo que consideras primero. Eso va a tener un gran impacto negativo en tu vida. Muy simple, ¿no? Simple de entender. ¿Veis cómo esas cosas se relacionan? Tenemos muchas notas en vuestro esbozo sobre el tema. Podéis ver que es muy simple de entender. Hay ejemplos también en el esbozo sobre emociones positivas, emociones negativas en relación a las globales. Aquí vemos también el escepticismo en las negativas, desesperanza, ¿no? La mentira como es algo que bueno para hacer, que alivia el dolor. Vemos ejemplos más aquí, ¿no? Que Dios nos interesa a los humanos, si es que existe, tenemos aquí también. Tenemos el segundo caso, las emociones y creencias, le añade un multievento, las vamos a llamar. También pueden ser positivas y negativas. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una positiva. Aquí tenemos positivas. Every time you started crying when you were a child, your parents nursed you but did not mollycoddle you, and cada vez, una positiva sería cada vez que empezabas a llorar, que no viene ese ejemplo en el esbozo. Cuando eras niño, niña, pues las personas no venían, y ahora lo van a matizar con las preguntas que le van a hacer, ya veréis qué interesante y qué básico. Vamos a verlo otra vez. Cada vez que empezabais a llorar, vuestros padres os mimaron, pero no os impidieron el proceso, no os criticaban, no os hacían nada, os permitieron terminar. O sea, os cuidaban. Nurse, que es también sinónimo de amamantar, pero no quiere decir amamantar en este caso, porque amamantar no dejaría que llore el niño, no permitiría. Además puede ser un niño ya mayor que no eso.
nursed you but did not mollycoddle you, and they allowed you to finish crying without trying to shut you down. O sea, no te acallaban el llanto. And they just allowed it to happen, and it happened over and over and over. Permitían que sucediera una y otra vez. Y eso sería positivo. Multiple positive Un multievento positivo emocional. What was reinforced inside of you there is that you can cope Lo que ahí se veía reforzado en ti es que puedes lidiar crying. con llorar, You can cope with pain. con llorar Crying. It's okay y con to ese cry. tipo de dolor, You con, were allowed to. o sea, y con el dolor que pudiera haber en ese momento. It was reinforced to you Eso that you were se te ve allowed to feel reforzado what ahí. you feel. Se te ve reforzado el permiso a sentir lo que tú quieras, ¿no? Very few of you experienced that as a child. Muy pocos habéis experimentado eso That if you had have, it would have been a positive como niños. multiple event. Bueno, más que experimentar lo que tú quieras, no ha dicho eso. Vamos a verlo. You can cope with crying. It's okay to cry. O sea, You're allowed es, to. It was reinforced to you that you're allowed to feel what you feel. o sea, se te permite sentir lo que sientes. No he dicho lo que quieras sentir, no es, lógicamente los sentimientos no es no están sometidos allá en un principio y cuando somos niños a lo que queremos, ¿no? Sentir, ¿no? Se te permite sentir, se te permite sentir lo que quieres sentir, no lo que quieres, o sea, lo que sientes en ese momento. It would have been a positive multiple event emotion, wouldn't it? Bueno, que eso, que casi ninguno habéis tenido esto en vuestra infancia y si hubiera sido, pues lo hubierais tenido, se hubiera sido uno positivo de este tipo, que hubiera tenido un gran efecto el resto de tu vida. Cada vez que necesitarais llorar, simplemente lloraríais. Y no hubieras juzgado ese lloro, ni criticado, ni retirado, ni hubieras querido retirarte de ello. O sea, imaginaros, ¿no? Porque eso habría que permitir entonces que durante todas las horas que los niños están ahí con las familias o con las escuelas o con eso, que haya libremente esa expresión, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños. O sea, no hubieras... no tendríais enfado con nadie más, simplemente lo haríais. O sea, cuando estuvierais queriendo llorar, pues no os tendríais que enfadar con nadie más, no sentiríais eso y simplemente lloraríais. Así que maravilloso, ¿no? Dice. Bueno, eso no lo puedo poner en una sola línea, dice. Así que recordarlo. Bueno, vamos a ver uno negativo. Aquí tenemos. An example of a negative one is every single time. So this is the direct opposite of what we just suggested. Aquí pone el castigo de uno mismo o de los demás. Una persona debe amar a su familia primero. Eso, fijaros, ese ejemplo de... Porque el que está poniendo es el inverso al que hemos visto positivo. O sea, cada vez, que es lo que la mayoría habremos vivido, ¿no? Que cada vez que se nos llora se nos apaga y lo que hace más bien es eso, intentar amamantarte a lo mejor incluso, o ahí acunarte mucho para que pares enseguida el lloro. Hace todo lo que posible pueda hacer para aplacar ese llanto, incluyendo proyecciones de su emoción, ya sea la madre, el padre, lo que sea. Y lo hace una y otra vez y otra vez. ¿Tiene sentido? Esto es un multievento emocional. Emoción de multievento. Yes, and about that, there's another way, and that's to leave your baby crying, maybe shut the door and... Y hay otra manera, dice esta persona, debe ser la mamá también, pues es dejar que tu hijo llore, incluso cerrar la puerta. You'll cry. Y que llore hasta que se quede dormido. ¿Y eso sería bueno? Le pregunta. Bueno, ella no lo pregunta, dice, afirma, eso es una cosa buena. Y Miller dice, no, en realidad no. Porque el mensaje
que se le está dando al niño es que siempre que llores te vas a quedar solo y abandonado. O sea, fijaos, ¿no? Qué condicionamiento también, ¿no? Entonces ya no vas a reprimir tu llanto porque eso supone el dolor, tener que pasar el dolor de... O sea, fijaros, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Esa asociación emocional entre el abandono y las lágrimas, ¿no? ¿Qué puede suponer eso? O sea, vas a tener unas asociaciones emocionales muy fuertes entre eso, abandono y lágrimas, ¿no? No es muy bueno. Así que podéis ver que estas emociones multievento tienen efectos muy significativos, muy relevantes, incluso en lo que ahora hacéis como adultos, lo que elegís hacer ahora. Porque todos estos patrones han sido establecidos en vuestra infancia. Así que ahí tenemos una emoción de multievento. Tenéis muchas de esas. O sea, cada una vez que decíais la verdad y os daban con el cinturón, pues os pegaban. Cada vez que intentabais hacer algo nuevo y se reían de vosotros, por ejemplo. Otra multievento que va a tener efectos negativos en vuestra vida. Otra pregunta. What happens when it's inconsistent? Ahora es un temazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es incoherente, inconsistente la actitud? Es peor a veces, dice Miller, cuando es inconsistente. Porque además de la emoción que se esté desarrollando, se desarrolla la emoción de terror sobre la inconsistencia, sobre la incoherencia, esa incertidumbre, ¿no? O sea, ahora vuestra vida, tu vida ahora se vuelve bastante incoherente, digamos, inconsistente, muy impredecible. No sabes lo que van a hacer mami o papi en cualquier situación. Y en esas circunstancias no puedes desarrollar una fachada en una u otra dirección. Usualmente los niños en esas circunstancias se vuelven muy airados, muy enfadados, porque no saben cómo responder en absoluto. La consistencia es mucho mejor que la inconsistencia, obviamente, pero la mayoría de padres son muy inconsistentes. Y lo que hacéis ahí con los niños es se los confunde. Y ya no son capaces de hacer elecciones y tomar decisiones. Así que se tornan temerosos de hacer cualquier cosa. Y también es una principal forma de enseñar a los niños complacencia, un deseo de no actuar, un deseo de permanecer inactivo, creo que ha dicho. Vamos a ver. Also a major way of teaching your child complacency, a desire to not act, a desire to remain ignorant, and so forth. Un deseo de permanecer ignorante y demás. Y todo ello proviene de esa manera inconsistente de los tratamientos paternos, maternos. Por ejemplo, alguna vez que se te da una bofetada o algo así cada vez que sucede un evento, entonces o sea, cada vez que se te da en unas veces sí y en otras no, pues eso te provoca esa inconsistencia. O sea, algunas veces es mejor que siempre te dieran cada vez que un evento sucede. Mejor que una vez que ha pasado, una vez es así que te dan un golpecillo y otra vez es no. O lo que es peor, va a decir ahora, lo que es peor sería verse sacudido en una ocasión y en otra recompensado. Eso causa muchísima confusión. Vamos a repasar esto de dar un smack.
una bofetada, una torta, no sé cómo lo llamaréis en vuestros... child. Of course, the best thing to do would be consistently loved. Of course, that. Bueno, por supuesto, lo más consistente sería, lo mejor sería, perdón, consistentemente amar, ¿no? That's going to be the Pero best eso, thing. All the others are just bad choices, worse bad choices. Yeah. eso sería lo ideal, pero claro, la peor de las malas elecciones sería la inconsistencia, parece que está diciendo. Vamos a poner otra vez y fijaos como otra mamá que hay detrás ahí también estaba recordando cosas, llorando. Loved, of course, that's going to be the best thing. All the others are just bad choices, worse bad choices. Yeah. So yeah, it's very very difficult when we're Bueno, es muy inconsistently, difícil but cuando somos tratados de forma consistently inconsistente. being treated inconsistently. Pero para aquellas personas que son tratadas inconsistentemente de forma consistente, o sea, es decir, hay una, o sea, imaginar, ¿no? Que o sea, hay mucha coherencia en la incoherencia, ¿no? Do you get that? ¿Pilláis eso? If you're being consistently treated Si one sois way, tratados another, consistentemente así, de una manera en una vez, de la otra manera en otra, siempre ese bamboleo equilibradamente, por así decir, vais a encontrar luego muy difícil tomar decisiones en vuestra vida adulta. very difficult. Muy difícil. Your will is going to be severely impacted. Vuestra voluntad se va a ver severamente afectada en esas circunstancias. Would that inconsistency include if one parent always acted one way and the other always acted the other way? Y ahora el interesante caso, tan común a lo mejor, de que uno de los padres actúa de una manera y otro de otra. Yes, that's a little bit more consistent. Esto es What you- un poco más consistente, dice Miller, what you realise under those pero lo que te das cuenta es que en esas circunstancias los géneros son tratados diferentemente. Entonces, esto te causa creer que los hombres tienen una cierta manera de actuar y las mujeres otra diferente y todo eso. Y entonces vas a responder de una manera a los hombres y de otra a las mujeres. Y muchos también hacéis eso. O sea, os ponéis ahí en la misma situación con un hombre y con una mujer. Si os hacen eso, muchos de vosotros, ante la misma situación que hace un hombre y una mujer, estaríais airados con el hombre y no con la mujer y viceversa. O os cansaría el hombre o os cansaría la mujer, pero no los dos. Y la principal razón de eso es por esa inconsistencia en la manera de trato de ambos padres hacia ti. Y por supuesto, through addiction, so up here in the addiction techniques that you have as an adult, you've now learned through your childhood experience that you can manipulate men this way. You through addiction, so up here in the addiction techniques that you have as an adult, you've now learned through your childhood experience that you can manipulate men this. O sea, luego, como un adulto, a través de tu experiencia adulta, has aprendido que puedes manipular. Ahora vamos a verlo desde el principio aquí, que no se ha dicho que muchos niños han mamado ese tema. And the main reason why is because there's been this inconsistency in the way that which your mother and the way in which your father have treated you. And of course, some children milk that, don't they? You learn. Algunos niños, creo que a ver si existe eso con el también como existe en español el verbo, sí, que como que extraen eso o exprimen eso para manipular también, incluso por parte de los niños, porque milk también es extraer, exprimir, figurativo, exprimir a los empleados. And to actually you through addiction, so up here in the addiction techniques that you have as an adult. Es que se interrumpen las frases, entonces dice, hay, pues a través de las adicciones, como adulto, has aprendido entonces ahora ya mediante esa experiencia de infancia
que puedes manipular a los hombres de una manera y de esa no puedes manipular a las mujeres de la misma, no puedes. Así que tienes que encontrar una manera diferente de manipular a una mujer. Y luego también, por ejemplo, los niños aprenden a que uno vaya en contra de otro, ¿no? Unos padres en contra de padre contra madre, madre contra padre. Y ahí, como ves, el niño está aprendiendo comportamiento fraudulento, engañoso, mentiroso, deceitful, y que es realmente una cosa muy mala de enseñarle a los niños que el engaño debe ser recompensado, ¿no? Pero el niño lo aprende ahí, en ese caso, de la manera en que trata a un padre frente a la manera en que trata al otro. Y eso se debe en gran medida a esas adicciones incestuosas de codependencia entre los géneros de parte de los padres. Por ejemplo, el padre aquí generalmente favorece más a la hija, la madre quizás al hijo. En una familia antigua a menudo era el padre el que favorecía al hijo, al hombre. Así que depende del tipo de adicciones que están establecidas. Depende de esas adicciones. De cuál es el tipo de adicciones. Podéis ver entonces qué confuso es todo el tema. Es sorprendente de que cualquiera sobrevivamos con ningún estado de relativa cordura. Bueno, pero desde la perspectiva de Dios, la mayoría estamos bastante locos, como podéis ver. Y por supuesto podéis ver por qué. O sea, y tenéis que tener de nuevo compasión con eso. Muchos habéis tomado decisiones ilógicas impulsados totalmente por las locuras de vuestra infancia. Y aún os queda por ser conscientes. Aún tenéis que ser conscientes de eso. You can see why, you've got to again have compassion for that. Many of your illogical decisions are driven completely by the insanities of your childhood that you still have yet to become aware of. O sea, esas locuras de infancia de las que aún tenéis que daros conciencia, o sea, tener conciencia aún. O sea, lo que creéis que es un maltrato. Porque imaginaros, se interrumpe ahí, si la sociedad cree que algo que sucede entre padres e hijos es un maltrato, entonces ese tratamiento, si ese tratamiento es incluso inaceptable para los estándares sociales, imaginaros lo que está sucediendo en ese caso. Porque si tenéis esa norma social de amor, pongamos ese nivel ahí, la norma social de amor, y ahí por muy arriba está la norma de Dios, del amor. Podéis ver que si la sociedad ve esta cosa como no amorosa, tiene que ser extremadamente no amorosa. ¿No? Dibujando una línea más debajo, como vemos. Este es nuestro problema, entonces. Cuando asumimos las visiones del amor de la sociedad, vamos a ver las cosas que son no amorosas, las que juzgamos no amorosas, veremos que desde la perspectiva de Dios son excesivamente no amorosas. Y lo que creemos que es el amor normal, Dios todavía aún así siente que es demasiado, excesivamente no amoroso. Porque como hemos visto todo nuestro concepto de amor, como hemos visto ya en previas sesiones,
todo el concepto de amor está tan distorsionado que llega a ser la opuesta por completo a la definición que tiene Dios. Así que sí, simplemente me gustaría recordaros eso. Si la sociedad piensa que algo es normal y que alguna otra cosa es mala, entonces eso que es malo es realmente malo desde la perspectiva de Dios. Aunque esa no siempre es el caso. Porque algunas veces, cuando tenemos una visión más elevada del amor, si pintáis una línea más arriba, esa tampoco es la norma. Y la norma, entonces, la sociedad maltratará esa elevación, digamos, esa norma más elevada de amor, la criticará y la maltratará, digamos. O sea, la clave que tenéis que tener cuidado con ella es tener en cuenta, discernir si la sociedad os está criticando porque vais en dirección hacia arriba o porque vais hacia abajo en su norma de amor. Un problema, ¿verdad? O sea, que si simplemente os medís, os evaluáis en función de la crítica social que os haga la sociedad, digamos, eso no va a ser una medida precisa de lo que es amoroso o lo que no lo es. Porque la realidad es que la sociedad critica cosas que son extremadamente no amorosas. O sea, que no vale solo con que te critiquen. Lo que definitivamente, o sea, lo que tenemos que hacer es eso, claramente obtener la opinión de Dios. O de otra manera vamos a estar ahí esforzándonos, luchando en lo que respecta a las opiniones de la sociedad. O sea, porque la opinión de la sociedad es que cualquier cosa que quede fuera de esta norma, la suya, va a ser atacado. Eso es lo que va a ser. Y por cierto, como vuestros padres crecieron en la sociedad, es muy probable que su opinión, su mentalidad no sea muy diferente a la de la sociedad, claro. Así que su opinión de lo normal, su norma, entonces, teniendo esa norma, solo van a permitir una cierta holgura dentro de un cierto margen dentro de eso, y todo lo demás va a ser atacado. Es como os dije antes, que para la mayoría aún tenéis que comenzar a trabajar en el proceso de vuestra fachada. Porque si lo hubieras hecho, en realidad vuestros padres ya se hubieran vuelto locos con vosotros. Hubieran tenido un colapso con vosotros, un desastre. O sea, si hubierais tenido ya, realmente hubierais empezado a procesar la fachada, hubierais tenido esa especie de colapso familiar, por así decirlo, un abatirse de los padres sobre vosotros, un colapso, vamos. Y entonces ahora va con las emociones monoevento, de evento único, que es lo que hemos visto antes. Y la positiva, cuando alguien, una positiva es si alguien expresa la gratitud o apreciación por algo que hicisteis o por un carácter que tenéis, por vuestro carácter, por algún rasgo, y os vienen y os dicen, me encantó realmente que hicieras eso. Eso sería simplemente un evento, y lo que conseguiría hacer ese evento es reforzar una emoción positiva dentro de vosotros.
Ese sería. Y la emoción negativa, que es ahí donde hemos empezado antes. Y eso, bueno, perdonad por las pausas y por todos los estos, pero lo esencial lo tenemos y veis cómo remarca aquí el asunto de las emociones globales, porque a lo que va a ir en la segunda parte es a esto. Es que tenemos unas creencias falsas sobre el dolor y una perspectiva verdadera, o sea, de Dios, la verdad divina, la verdad que tiene Dios sobre nuestro dolor, sobre el dolor, en el fondo. Entonces nosotros creemos, y esto lo va a contar y lo veremos despacio, ¿no?, que nuestro dolor actual, que en realidad es lo que nos está matando, porque el envejecimiento no lo creó Dios. Nuestro dolor actual creemos que es un poquito, bueno, sí, vamos, estamos bien en la vida, podemos lidiar así las cosas, y entonces creemos el terror y el miedo a la emoción son enormes. El terror, enormes. Entonces eso no lo vamos a sentir, no hace falta, porque, bueno, tenemos ese pequeño dolor, no sé qué. Y luego pues tenemos ahí el dolor de infancia, el viejo. Esa sería nuestra visión. Y la visión de Dios sobre el dolor es esta, ¿no? El dolor actual es en realidad enorme y va creciendo, como va a insistir en la segunda parte de la charla, a cada paso que damos, porque normalmente estamos haciendo más desarmonías o no haciendo algo armónico con la verdad y el amor, que es otra desarmonía, otro pecado en ese sentido técnico, como estamos viendo, que manchurrón para el alma al canto, y ale. Y entonces aquí el terror no lo ve tanto como nosotros lo vemos, simplemente una emoción que deberíamos procesar para avanzar rápido. Y aquí tenemos las causas, muchas de las causas principales, ¿no? Aunque la causa más gorda es esto que llama aquí dolor actual, que es que es relativo a lo que a todo la desarmonía que hemos creado nosotros en la vida. Y aquí tenemos las causas de infancia, las viejas, ya no tanto creadas por nosotros. Entonces esta sería la perspectiva de Dios, de lo que nos damos cuenta normalmente al hacer la transición, al morir, que personas que llevaban una vida como muy anodina, creían que estaba más o menos, pero estaban huyendo enormemente de la emoción, ¿no? Y algún caso canalizado por Miller de una persona que, por ejemplo, había sido soltera toda la vida y tenía un buen trabajo, viajaba, algunos amigos, pero nada profundo emocional y nada así. Pues cuando llega al primer plano, pues se tiene que pasar en su condición álmica, aparte de verla, que es muy oscura, pues se tiene que pasar como 30 años o así, de estar ahí dándole vueltas a la misma oscuridad y a los mismos dolores, que serían estos, ¿no? Que por eso pinta aquí que es en realidad la perspectiva que tiene Dios sobre nuestro dolor, que es todo eso que se va sumando en una vida de eso, de indolencia, de complacencia con uno mismo, de mentirse, ¿no? Y de la máscara y de, bueno, todo eso que puede ser muy cómodo, ¿no? Todas esas zonas de confort. Y entonces esa será la sustancia de la segunda parte de la charla, con algunas preguntas como ha tenido en esta también, que hemos visto que se van haciendo a veces desde el público, ¿no? Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.